computadora. Supongamos que ya tienen descargada la guía. Y empezamos con lenguaje nuevo. Ya terminamos HTML, después vimos CSS, ¿no? El tema de HTML y CSS, con HTML planteamos toda la información que queríamos mostrar, es el esqueleto de cualquier sitio web, ¿no es cierto? Y luego empezamos a trabajar con todo lo que era la decoración, ¿no? Es decir, la parte estética de la página web, que lo hacemos a través del lenguaje CSS. Principalmente en los inicios el HTML hacía todo, es decir, manejaba, ¿no es cierto?, la parte gráfica, estética, de manera muy rudimentaria, porque lo que se buscaba era simplemente mostrar información. Después, con la evolución de Internet y de los navegadores, se buscó separar todo eso para que haya una manera más eficiente de mostrar, ¿no es cierto?, todo ese tipo de datos e información que se compartía por pantalla. Luego del CSS, que nos decora un poquito la imagen que vamos a ver, tenemos, ¿no es cierto?, que darle vida a la página web. Y la vida se la damos a través de este lenguaje nuevo que tenemos, que es JavaScript, ¿no? Este lenguaje es un lenguaje de programación ya en sí, no es un lenguaje de maquetado como en los casos anteriores, ¿no?, que solamente maquetan, o sea, programan solamente una parte de la interfaz que el usuario ve. Este lenguaje ya es un lenguaje en sí de programación, ya puede efectuar cálculos, ya puede hacer, ¿no es cierto?, peticiones a base de datos, ya puede interactuar con el usuario, etcétera, etcétera. Ya puede hacer un montón de cosas. En los inicios era un lenguaje solamente de scripting, es decir, solamente hacía pequeñas acciones dentro de lo que es el navegador. Pero hoy por hoy es un lenguaje potente tal y cual como lo puede ser Python, Java, C#, C++, etcétera, PHP, todo eso que conocemos, ¿no? JavaScript, voy a ir escribiendo. JavaScript es un lenguaje que tenemos que entender que es de tipado dinámico. Antes que nada, ya sabemos que es un lenguaje de programación en sí. Con este lenguaje vamos a programar. Es un lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que a medida que vamos escribiendo se va interpretando este lenguaje. Es decir, no hace falta que se compile, como por ejemplo Java, como C#, como C++, que son lenguajes de tipo compilado, es decir, que se tienen que traducir, hacer el código y traducirlo al lenguaje de máquina para que la computadora lo entienda. JavaScript directamente, a medida que vamos escribiendo el código y lo ejecutamos línea a línea, dentro del mismo navegador se va ejecutando. Hay que tener en cuenta que JavaScript, el universo en donde vive un programa de JavaScript, de momento es el navegador nuestro. O sea, si tenemos Chrome, si tenemos Firefox, si tenemos Opera, el que tengamos, ¿no es cierto?, Edge, Internet Explorer, cualquiera que tengamos. Es decir, este lenguaje vive dentro de un navegador web, de momento. Puede ser, vamos a ver que más adelante puede vivir en un servidor, etcétera, ¿no? Pero de momento vamos a entender que este lenguaje solamente vive dentro del navegador. Por lo tanto, es innato al navegador. Ya viene, ¿no es cierto?, preinstalado, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro navegador web. No es que nosotros tenemos que instalarlo como si fuera que queremos programar en Python, tenemos que instalar el lenguaje Python, etc. No, JavaScript ya está, ya vino de fábrica metido dentro del navegador. O sea, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que hacer nada más que abrir la consola, programar y todo hecho. Por supuesto, tenemos que aprender a utilizar los comandos como es debido, pero es un lenguaje de programación que ya viene preinstalado. Generalmente el común de los mortales pasan por esta vía sin enterarse de eso, ¿no? Solamente los programadores saben que está incrustado el lenguaje ahí adentro. Pero la mayoría, por ejemplo, no lo sabe, ¿no?, que está allí. Bueno, es un lenguaje de tipado dinámico, dijimos. Es un lenguaje que también es case sensitive. Case sensitive. ¿Qué quiere decir que es case sensitive? Que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir,
cuando uno escribe una instrucción tiene que tener cuidado de o escribirlas en minúsculas o en mayúsculas, son diferentes. El navegador lo va a interpretar de manera diferente, tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y por otro lado dijimos que, bueno, que es dinámico, case sensitive, es un lenguaje preinstalado. Por otro lado también es interpretado, utiliza un intérprete, en este caso un navegador hace intérprete para ir interactuando entre el programador y la computadora, ¿no? Y por último podríamos decir que es un lenguaje que se suele decir que es el más utilizado del mundo. Es decir, que JavaScript es el lenguaje más utilizado del mundo. Y van a decir, pero eso no es acaso Python, etcétera, etcétera. No, es decir, el que más se utiliza para programar, podríamos decir que hoy en día es Python, pero el más utilizado a nivel usuario en el día de hoy, por lejos, sigue siendo JavaScript. ¿Por qué? Porque ¿quién no utiliza un navegador para ver Internet? Todo el mundo prácticamente. Entonces, por esa razón es que se dice que es el lenguaje más utilizado. Bien, bueno, entonces esa es como una presentación de que estamos por aprender hoy, que es el tercer pilar, ¿no es cierto? La tercer pata que tiene nuestro sistema, ¿no?, de aprendizaje para ser programadores full stack, que son HTML, con el cual hacemos la estructura de nuestro sitio web o de nuestro sistema web, CSS, con el cual decoramos todo lo que hacemos, digamos que la pintura y todo lo demás, y JavaScript, que sería como la funcionalidad, es decir, como la vida, la sangre y demás que corre por dentro de todo el andamiaje que estamos creando dentro de un sistema web, ¿no es cierto? Hoy vamos a empezar justamente con este lenguaje. Al principio vamos a ver que solamente vamos a programar cosas que por allí son a modo didáctico, ¿no es cierto?, a modo de aprestamiento, para entender cómo se trabaja a nivel de programación, a nivel de algoritmos. Es decir, luego esas aplicaciones que manejamos a nivel de algoritmo las vamos a implementar ya en nuestros sistemas web y así sucesivamente. Tiene todo un proceso, tengan en cuenta eso, que esto lleva todo un proceso, ¿no? Es decir, se va por etapas. Cuando logremos entender bien, interpretar bien cómo se maneja este lenguaje, ya lo podemos mezclar dentro de todos nuestros sistemas que venimos programando y finalmente allí es como que ya podemos decir, bueno, me siento un programador front-end porque puedo hacer un poquito de todo con los tres lenguajes que ya conocemos. ¿Está? Esa sería la idea de presentar este lenguaje. No hay problema, Daniela, quiero decir, la clase se está grabando, así que cualquier cosa, después cuando la pases, la vas a poder ver desde el comienzo nuevamente. Bueno, a grandes rasgos, eso es JavaScript. ¿En qué se utiliza JavaScript? Como dijimos, se utiliza sobre todo para darle vida a nuestros sistemas web. También se utiliza en los servidores, pero eso ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso, que es cuando veamos ya el backend, ¿no es cierto? Es decir, la parte de atrás, digamos, de la trastienda de todo esto, que ya interactuamos con los servidores. Ahí también se utiliza. Es relativamente una tecnología nueva para utilizar como backend, pero también se utiliza allí. Y últimamente existen nuevas interfaces que permiten que no solamente JavaScript permita hacer aplicaciones web o sistemas web, sino también incluso hasta aplicaciones de escritorio e incluso más allá, aplicaciones móviles. Por supuesto, es todo algo muy reciente, pero es un lenguaje que inicialmente nació para ser aplicado únicamente en sistemas web o en navegadores, hablando mal y pronto, y luego saltó, ¿no es cierto?, más allá de la frontera de lo que es un navegador y se extendió a todas estas otras tecnologías, ¿no?, a los servidores de base de datos, al backend e incluso a las aplicaciones de escritorio o móviles. Bueno, eso es JavaScript, hablando mal y pronto de qué se trata este lenguaje. Chiquito, simple, pero muy, muy poderoso. Es muy similar para aquellos que han estudiado Python. Tiene una
tiene una sintaxis, una forma de trabajar con este lenguaje muy parecida a Python. Es como una forma de escribir muy similar a lo que estudiaron Java, por ejemplo, o C. Tiene sintaxis muy parecidas. Y siempre preguntan por qué se llama JavaScript y no Java, porque Java está el lenguaje Java propiamente dicho, pero JavaScript, como una vuelta dijo un profesor mío en la universidad, dice, simplemente le choreó el nombre a Java. Se sumó a la fama que tenía en los 90 Java, y el creador de JavaScript le robó el nombre. Es decir, es como un Java que se usa para hacer script, o sea, para hacer pequeños códigos de interfaz. Algo así, como para darle un nombre rápido le puso eso. Pero en sí es un lenguaje totalmente distinto, diferente a Java. O sea, tienen cosas parecidas a la hora de interpretarse, de escribirse, pero no tienen nada que ver uno con el otro, no son parientes. A eso es lo que quiero llegar. Y siempre me quedó hasta el día de hoy, ¿no? Eso que simplemente le robó el nombre, es todo lo que pasó. Pero de otra cosa no tiene nada en común. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Cómo programamos en JavaScript? Antes de programar en JavaScript hay que entender una cosa. Cuando yo programo, de cierta manera lo que hago es interpreto un problema que quiero resolver a través de algo que se llama un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es una forma cheta, por así decirlo rápido, de nombrar, ¿no es cierto?, a una serie de pasos o a una receta para hacer alguna cosa, para resolver un problema. ¿Ah? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, hacer un huevo frito, digo, primero, enciendo la hornalla, pongo la sartén a calentar, le pongo un poco de aceite, quiebro un huevo, lo frito, espero que se cocine, lo sirvo, apago la cocina y está listo, ya lo puedo servir, ya lo puedo comer, ¿no? Es decir, si yo repito esa serie de pasos siempre, es decir, prendo la hornalla, pongo a calentar la sartén, quiebro un huevo, lo cocino, si yo repito esa serie de pasos, siempre voy a obtener un huevo frito. Eso que estoy obteniendo allí a través de esa receta, a través de esa serie de pasos, es lo que se conoce como algoritmo. Es decir, es una serie de pasos, una sucesión de serie de pasos finitos, es decir, que se pueden contar, ¿no es cierto?, para lograr un objetivo determinado, y ese objetivo determinado siempre es único, es decir, siempre llego a lo mismo. Bueno, cuando programo la computadora, de cierta manera yo les tengo que decir, quiero sumar dos números. Bueno, capturo el primer valor, capturo el segundo valor, los sumo a ambos y muestro por pantalla el resultado. Esa serie de pasos que le tengo que enseñar a la computadora para que sume dos números es lo que se conoce como algoritmo. Es decir, es como una receta para que pueda sumar esos dos números. Siempre que yo sume esos dos números voy a obtener el mismo resultado. O sea, siempre que yo repita esa serie de pasos, obtengo el mismo resultado. Esa es la idea, ¿no? Y cuando resolvemos algoritmos, lo que hacemos es simplemente llevamos esas instrucciones que tenemos de manera coloquial, de manera de palabras de humano, para que la máquina lo pueda interpretar. Allí es cuando estamos realmente programando, es decir, transformamos un algoritmo, es decir, una serie de pasos, para que la máquina lo pueda hacer por sí misma. Obviamente una máquina hay que decirle punto por punto, coma por coma, qué es lo que tiene que hacer, porque no adivina, es decir, no sabe más que seguir las instrucciones que uno le pone. Y si uno le pone mal las instrucciones, pues obviamente va a hacer cosas malas, es decir, no es la culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Tengan en cuenta eso, es decir, si un programa no funciona, es porque seguramente el programador le puso mal los códigos. Es así de simple. Nuestra idea es que desde lo básico que vamos a aprender a programar, vamos a ir complicando cada vez más las cosas hasta que llegue un momento que más o menos nos podamos desenvolver y podamos programar cosas un poquito más complejas. Esa es la idea, digamos, de todo esto. Bueno, vemos la guía, tenemos nuestra guía de JavaScript, nuestro primer PDF, y queremos programar, ¿no es cierto? Podemos trabajar en la misma carpetita que ya veníamos trabajando. Ven, están viendo acá mi pantalla, tengo, ¿no es cierto?, todos los HTML que hicimos,
no cambia nada, yo voy a trabajar siempre en el index que ya teníamos. Si quieren crear otra carpeta, lo pueden hacer, pero no hace falta. La idea es justamente que vayan agregando todos estos problemas, ¿no es cierto? O a otra carpeta, que sea de JavaScript propiamente dicho, o a la misma carpeta donde venían trabajando del curso Full Stack. No va a haber ningún inconveniente. Bueno, entonces, ¿cómo programamos en JavaScript? Primero que nada, hay que tener en cuenta una serie de pasos. Donde voy a escribir el código va a ser en nuestro hermoso Visual Studio Code, como ya veníamos trabajando, y vamos a ir viendo los resultados en una ventana del navegador. Entonces, para empezar a programar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir un HTML básico, una estructura básica, ¿no es cierto? HTML, como siempre, y ponemos aquí, por ejemplo, mi primera página va a ser un Hola Mundo, así se va a llamar mi sitio, ¿no? El sitio que voy a crear. Y dentro del cuerpo del body, que es donde mostramos todo lo que el usuario ve, allí es donde vamos a programar en JavaScript. Es decir, de momento simplemente vamos a utilizar todo el HTML que tenemos aquí para poder mostrar lo que vamos a programar. Y nuestro código lo vamos a escribir siempre adentro del body, ¿verdad? De momento, para aprender, como arrancamos con este lenguaje, lo vamos a hacer de esa manera. Ya más adelante vamos a ver que ese programita, ese scripting que estamos haciendo, lo vamos a sacar fuera del body, lo vamos a hacer en un archivo separado como lo hicimos con CSS. Pero por ahora, porque nuestro objetivo no es en sí que tenga colores, efectos mágicos ni nada, sino es aprender a utilizar los comandos, ¿no?, de programación. Lo vamos a hacer de esta manera simple. Creamos un archivo HTML básico y dentro del HTML básico, en la parte del body, ¿no es cierto?, del cuerpo del HTML, vamos a escribir la etiqueta script. Se abre y se cierra automáticamente esa etiqueta, ¿no? Esto le está indicando al navegador que acá adentro va a haber un programa de JavaScript. Entonces escribimos script y automáticamente allí ya tenemos nuestro código en blanco para empezar a trabajar. Si yo ejecuto y miro esto, no me va a mostrar nada porque no hay nada hecho, ¿no? Pero de momento, simplemente esto sería lo básico que necesitamos siempre que vamos a hacer un programita de JavaScript para poder trabajar, ¿no? Escribimos un HTML básico, dentro del body escribimos script, abrimos y cerramos esa etiqueta y aquí adentro vamos a escribir todo nuestro código. Cuando corramos esta página vamos a ver cómo funciona todo esto. ¿Está? Entonces les invito a que creen un index o un HTML nuevo y vamos a empezar con el primer problema que dice imprimir por pantalla un documento HTML con el mensaje Hola Mundo. Entonces voy a copiar este enunciado y lo voy a meter acá adentro. En JavaScript, cuando yo necesito comentar algo, se comenta con barra, asterisco, asterisco, barra. Con esto yo puedo hacer comentarios, es decir, lo que es un comentario es justamente como lo dice su nombre en forma textual. Es un texto en donde yo puedo escribir cualquier cosa que a mí me sirve como referencia para hacer el ejercicio o para explicar de qué es lo que va el código que estoy ahí haciendo o que está escrito, ¿no?, para otro programador, etc. Entonces yo necesito escribir un comentario dentro de JavaScript con barra, asterisco, asterisco, barra, puedo escribir ese comentario, ¿no? Otra forma de escribir un comentario en JavaScript es haciendo barra, barra y escribo allí barra, barra todo lo que escriba dentro de la parte de JavaScript, ¿no? Voy a acomodar para que quede así. Ese sería un comentario. Pero esto se utiliza más que nada cuando solamente quiero comentar una línea. Ahora, si yo quiero hacer todo un verso, ¿no es cierto?, como recién, conviene más usar el asterisco barra, ¿cierto? Ese sería el más adecuado para este caso, porque ahí estoy comentando múltiples líneas, no solamente una sola. Bueno, allí ya tengo el enunciado
Ojo, estoy haciendo el comentario dentro de JavaScript. Si ustedes quieren escribir este comentario fuera de estas etiquetas de JavaScript, lo pueden hacer por acá, ¿no es cierto? Y recuerden que eso lo podían hacer también como HTML, ¿no? Como se comentaba en HTML era signo menor, y allí podían comentarlo como HTML. Esto es la forma de comentar en HTML, si se acuerdan, y acá adentro estamos comentando como JavaScript. Pero bueno, porque recuerden que son dos lenguajes, dos mundos distintos, ¿no? Esto es lo que muestra y esto es lo que programa, digamos. Nosotros para poder entrar en onda vamos a utilizar esta forma de comentar. Bueno, ahí entonces tengo el comentario, dice imprimir por pantalla en un documento HTML el mensaje hola mundo. Es el típico mensaje que se escribe por cábala, ¿no es cierto? Cuando aprendemos a programar en un lenguaje nuevo. Al día de mañana, si quieren aprender, por ejemplo, Java o C# o lo que venga, lo primero que tienen que escribir por cábala es hola mundo. Como decir, es algo que se estandarizó hace 50 millones de años atrás y hasta el día de hoy se usa, el Hello World, digamos. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, que imprimir el hola mundo. Ahora, ¿cómo se imprime un mensaje en JavaScript? A todo esto, antes de continuar cómo se hace esto, gente, alguna consulta, alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat o abrir el micrófono. Si no, continuamos. Yo creo que no hay ninguna duda, pues hasta acá todo sencillo, pero me gustaría saber si van entendiendo hasta acá o hay alguna cosa que quedó poco claro. O no entendieron nada o no escucharon nada. ¿Todo bien? Ah, bueno, están escuchando. No, pensé que se durmieron. Ya vamos a hacer más cosas, así que en algún momento se van a despertar. Sí. Bueno, entonces queremos imprimir, ¿no es cierto?, un mensaje. La instrucción para imprimir un mensaje en JavaScript, por lejos la más sencilla para mostrar un mensaje en JavaScript, es, ¿no es cierto?, no es print, esa es de otro mundillo, ¿no es cierto? No es print, digamos, es document.write. Con esta instrucción y entre paréntesis, allí adentro le vamos a meter lo que queremos que imprima. Entre comillas, le ponemos hola mundo. Podemos ponerle un signo de admiración para que sea un poco más cheto, ¿no? Entonces, con esta instrucción que se llama document.write, ¿no es cierto?, lo que hacemos es mostrar por pantalla, por consola, digamos, en este caso por pantalla más que por consola, lo que queremos que se muestre, ¿no? Y como es un texto, por esa razón lo pongo entre comillas. ¿Está? Si quieren, no es obligatorio, yo les aconsejo que lo hagan. Pueden ponerle punto y coma. Si vienen del mundo de C, C++, etc. Si no se acuerdan y no ponen, o vienen del mundo de Python y no utilizan un punto y coma, no hay problema. Para JavaScript está todo bien. ¿Está? Eso es lo lindo de JavaScript, que es como compatible con el mundo de la gente que programa en Python, con la que programa en Java, con la que sea. No tiene ningún problema. Entonces, nosotros vamos a tratar siempre de utilizar el punto y coma final. Si se olvidan, no se preocupen, no hay problema, no pasa nada. No es como en Java, en C, que se clava la máquina directamente si no ponen el punto y coma. Pero es lo conveniente poner el punto y coma porque esto le indica a la máquina que terminó la instrucción que tiene que hacer. ¿Está? No hay problema si lo ponen bien pegado. Acá no va eso de Python, ¿no?, que tiene que estar indentado y toda esa historia, no. Justamente por esta magia del punto y coma, ¿no? Si uno le mete el punto y coma allí,
Incluso puede poner todas las otras sentencias acá una detrás de otra, no pasa nada. Entonces, escribimos esto, el document.write, hola mundo, y allí tenemos nuestro primer programita de JavaScript. Lo corremos, yo voy a usar el GoLead, y automáticamente, ven, allí ya me aparece, hola mundo. ¿Está? Lo que hace JavaScript es controla de cierta manera esta ventana del navegador, porque recuerden que este programa, este lenguaje de programación está incrustado acá adentro, ¿no? Viene de fábrica metido adentro del navegador o de los navegadores. Entonces yo no tuve que instalar nada, está todo acá adentro. Es decir, ahí automáticamente me aparece el hola mundo. ¿Está? ¿Pudieron hacer? ¿Les funcionó? Coméntenme en el chat, pónganme sí si es que pudieron ver el resultado, si les funcionó. Ok, excelente entonces. Bueno, entonces la instrucción, repito, la document.write lo que hace es me muestra por pantalla lo que yo quiero que me muestre. Es decir, le pongo acá dentro del paréntesis lo que quiero que me muestre. Si yo aquí adentro del paréntesis le pongo una variable, me va a mostrar su valor. Si yo le pongo algo, entre comillas, me lo va a mostrar de manera textual. Ahora fíjense un detalle. Si yo escribiese esto, hola mundo, pero miren cómo lo voy a hacer. Le voy a poner menor h1, cierro, y aquí pongo menor barra h1, cierro. Y ahora fíjense qué pasó con la página. ¿Cómo ven el hola mundo, no? Sale como un título, ¿no es cierto?, de nivel 1. Porque le estoy diciendo al navegador a través de esta instrucción que me imprima este mensaje, pero no solo el mensaje, sino que me lo imprima y lo interprete con estas etiquetas de HTML, ¿no? Fíjense qué completo que es, o sea, justamente es para que vean, ¿no es cierto?, el poder que tiene este lenguaje, ¿no?, que controla el navegador desde lo básico, ¿no? De momento, si quieren, lo pueden hacer así, si no, simplemente lo ponen, no nos vamos a complicar la vida, porque por ahora no nos vamos a mezclar con el HTML, simplemente hay que saber que lo que uno le indique aquí es lo que va a mostrar. Bueno, entonces ahí quedaría, ¿no?, hola mundo simple. Ya tenemos hecho entonces el primer programa, ¿no?, que era imprimir por pantalla el documento hola mundo. Regio, aprendimos entonces a escribir un código básico en JavaScript por primera vez. Si no lo hicieron antes, este fue su primer programa de JavaScript. Bien, muchos, si ya vieron Python, se darán cuenta que el document.write es muy parecido al print, ¿no es cierto? Es el equivalente, digamos. Bueno, después dice el ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio 2? Realizar un programa que muestre su nombre y su edad en una página HTML, emplear el comando write del objeto document para imprimir. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, en el ejercicio 2, borro este enunciado, ahí dice realizar un programa que muestre su objeto, su nombre y su edad en una página HTML, emplear el comando write del objeto document para imprimir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, quiero imprimir el nombre y el nombre que más pide y la edad de la persona. Entonces, nuevamente escribimos document.write y dentro ponemos entre comillas Juancito, y con otro document.write podemos copiar y pegar para ahorrar tiempo. Podemos poner, por ejemplo, como es un número, ponemos
17. ¿Está? Entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, nombre y edad. Podemos escribir incluso un mensaje alusivo con otro documento, write, y decir, ¿no es cierto?, el nombre es dos puntos, y aquí podemos escribir con otro documento, .write, la edad es, ¿no es cierto?, 17. Vamos a ver cómo se ve esto en la pantalla. Dice, el nombre es Juancito, la edad es 17. ¿Qué pasó acá? Me puso todo amontonado. Y sí, porque como habíamos dicho, y yo encima me olvido de poner los puntos y coma, pero bueno, no es por eso, no porque me haya olvidado el punto y coma, no hay problema si se lo olvidan de poner. Para JavaScript está todo bien. Dice, vos venís de Python, bueno, no hay drama, yo entiendo lo que vos escribís. O sea, no me causa error si me olvido de poner el punto y coma. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Para JavaScript todo es lineal, toda la ejecución es lineal. Por lo tanto, ejecuta esto, al costado ejecuta esto, al costado ejecuta esto y al costado ejecuta esto otro. Es decir, entonces si yo necesito que esta información me la escriba abajo de la otra, lo que yo tengo que hacer es, dentro de, por ejemplo, el nombre que es Juancito, puedo poner un salto de línea, que recuerden que el salto de línea en HTML era un break, ¿no? Entonces, fíjense, me queda así, el nombre es Juancito, la edad es 17. ¿Está? Si a su vez yo quisiese que diga el nombre es Juancito y a su vez escriba Juancito abajo, bueno, ahí dentro de las comillas le meto un BR, ¿cierto? Y todo siempre dentro de las comillas porque es para que lo interprete el navegador, ¿no? Fíjense, me quedaría así, el nombre es Juancito, la edad es 17. Entonces le estoy diciendo que imprima esto y que haga un salto de línea para imprimir lo otro. No es como otros lenguajes que por defecto hace un salto de línea, ¿no? No, acá uno si necesita el salto de línea, le escribe el BR al final para que haga ese salto de línea. La otra forma que yo podría hacer para que me muestre esto así, ya vamos a ver es cuando ya trabajo con variables, ¿no? Pero bueno, esta sería la forma simple, digamos, cuando quiero mostrar información. Es decir, escribo document write y le encajo un BR. En este caso necesito que esté pegado. Allí le saco y acá se lo saco. Quedaría con esos dos nada más. El nombre de Juancito, la edad es 17. Si ustedes no están utilizando el GoLib, van a tener que refrescar siempre la página, recargar, ¿no es cierto?, para que se vean los cambios, ¿no? Pero a esta altura del partido aprendan a utilizar el GoLib para que se vean instantáneamente los cambios, ¿no? Es decir, podemos hacer esto. Una forma más como profesional, hablando mal y pronto, es poner mitad de pantalla con el Visual Studio y la otra mitad con el navegador, ¿no? Entonces, como está prendido el GoLib, fíjense que a medida que yo le cambie acá, le haga cambio, por ejemplo de 17 le pongo 18, automáticamente ven que se va viendo ahí el resultado, ¿no? No necesito estar refrescando ni nada. Eso es lo interesante y lo lindo del GoLib. Bueno, entonces así tendríamos resuelto el segundo problema que decía realizar un programa que muestre el nombre y edad. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Vamos a hacer el ejercicio 3, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio 3.
A mí al prender el Go Live no me aparece en el navegador, no sé por qué. No te aparece en el navegador, es decir, tú prendes acá y no te aparece nada. No, solamente el Hola Mundo de arriba, después la página me aparece en blanco. Bien, es porque no guardaste, tenés que guardar acá, apretar guardar, control S, o si no, poner el visto en auto guardado. Guarda, o sea, o hacer el cambio y guardas, y ahí te tenía que ir apareciendo, si no, poner el auto guardado para que se vaya cambiando solo. Está el auto guardado activado, pero no me aparece. A ver, aquí la dirección te aparece así, 127.0.0.1.5500, así como está aquí. A ver. Punto cero. Sí, me aparece así. Y barras 2.5500 barras y el nombre de la página donde estás haciendo el programa. Sí, me aparece así. Bien, refrescala. Aplicale creo que si tenés el Chrome, creo que queda por acá al costado. Lo refrescas a ver, o apretá F5 y tendrías que ver el cambio. No, sigue sin aparecer. No sé si habré hecho algo mal acá en el Visual Studio. No, cerralo acá lo cerré al Go Live. Ahí está cerrado, ¿no? Cuando te dice Go Live está cerrado. Ahí lo cerrás a esto. ¿Entendés? Lo cierro yo acá. Vuelvo a prenderlo. Starting, ahí se prendió. Y ahí, en teoría, ya tiene que funcionar. No, sigue sin aparecer. Bien. ¿Querés compartir tu pantalla si vemos si lo podemos solucionar? Porque si no, vas a tener que hacerlo a mano cada vez que quieras ver el cambio. Ahí le damos Ok. Ahí está. Estamos viendo tu pantalla en blanco, el navegador creo que estamos viendo. Ahí se ve el Visual Studio. Ahí estamos viendo el Visual Studio Code. Sí. ¿Tenés encendido el Go Live? Sí. Yo no lo puedo ver, por eso te pregunto si lo tenés encendido. Bueno, anda a tu navegador. Bueno, a ver, anda nuevamente al navegador tuyo. Y en la barra de direcciones escribí 127.0.0.1. Yo no estoy viendo el navegador tuyo, así que no puedo saber si lo estás haciendo. Profesor, ahí en la segunda línea del Visual Code le da como un error porque está puesto el BR fuera de las comillas. A ver, mostrame un segundito. Sí. Ah, ok. Vamos al navegador. No lo toques. Déjalo como estaba.
que era lo que justamente ahí quería llegar. Pone cómo estaba el error. Vamos al navegador nuevamente. Vamos al navegador. Compartí tu navegador nuevamente y nos adelantamos un poquito. Suponete que escribiste bien la dirección del GoLive, está todo chiche bombones, no hay ningún error por ese lado. Y sigue saliendo en blanco acá. Apretá la tecla F12. F12, apretá la tecla F12. A ver qué te aparece. No sé nada. ¿Qué navegador tenés, Daniela? Tengo Edge. Ah, ok. A ver, ¿dónde está en el Edge? ¿Alguien sabe en qué lugar están las herramientas de desarrollo en el Edge? Por las dudas, habría que buscar dónde están las herramientas de desarrollo en el Edge. Yo no tengo instalado el Edge, así que no te lo podría decir. Pero tendríamos que ver. ¿Cuál otro puedo usar? Porque tengo. A ver cuál otro tengo. Y si no tenés el Chrome, abrilo Tengo al el Chrome. Sí. Ok, cerrá el Edge Chrome. y abrí el Chrome. Te va a ser más fácil. Bien, ahí escribí en la barra de dirección, escribís 127.0.0 ahí 1, 2 puntos, 5000 no, 2 puntos, vos escribiste puntos nada más, ahí sería 2 puntos 5000, enter, hacele enter. No te van a ponerle barra y el nombre vas a tener que ponerle barra 5000 y el nombre de la página tuya, no sé cómo se llamó, index, o no sé cómo le diste el nombre, con la extensión HTML. JavaScript.html, hacele enter. Hacemos una cosa. Abrir la carpetita donde tenés el archivo este, hacerle botón derecho, abrir con Chrome, decirle botón derecho, abrir con Chrome, al archivito este que tenés, que creaste, abrirlo manualmente, decirle que lo abrís con Chrome, o sea, botón derecho, abrir con, y ahí elegís Chrome. Ahí lo pudiste abrir. Sí, no te está mostrando nada. Lo que haces ahora, apretá F12. No hace nada. Estás en el Chrome, ¿no? Yo no sé si es porque se me instaló otra versión del Windows 11, ¿puede ser? Y no la entiendo un montón. Tendríamos que ver la forma que puedas abrirlo con botón derecho, modo desarrollador, o abrir donde dice modo desarrollador, abrir consola de desarrollador. No sé cómo debe tener el Edge, sinceramente. O inspeccionar. No tiene, a ver, hacerla allí, inspeccionar. Allí está la consola. Bien. Abajo, arriba, viste que dice elementos y dice console. Al lado, ahí al costadito. Ahí hace clic allí. Ahí está.
esto déjalo abierto. Viste que dice error de sintaxis, ¿me entendés? Allí te dice error de sintaxis. Hacerle un clic ahí en el visto y te va a decir que está en la línea. Si te fijas a la derecha dice JavaScript HTML15. ¿Está? Sí. ¿Viste? No vayas a cerrar esta ventana, que es la ventana de consola. Esta ventana se deja siempre abierto para poder ver los errores, porque si no tenés abierta esta consola no vas a poder saber nada si te hizo error o no el programa que estás haciendo. Se llama ventana de desarrollador o consola de desarrollador, de programador se llama. Allí te dice que en la línea 15, ahora si vas al Visual Studio Code, abrí el Visual Studio Code ahora, vamos a la línea 15. Te indica el error, mira qué bueno está. Claro. ¿Borro el BRS? Sí, yo no estoy viendo el Visual Studio Code tuyo, pero hay que entender que esa instrucción tiene que estar dentro de las comillas para que lo interprete el HTML. A ver ahora. Ahora cierro el Visual Studio y voy a... Anda a la consola y refrescala, porque bueno, lo estás viendo con el GoLib, si no lo estás viendo con... no en... ¿Cómo la refresco hasta? El rulito que tenés a la izquierda arriba en el navegador. No, eso es la consola. Ahí. Ahí está, ahora sí. Ok, bueno, dejarlo abierto acá al navegador, entonces trabaja ahí, ya que está con la consola y todos los chichos. Después vemos cómo podemos abrirlo en el Edge, porque a vos te está abriendo por defecto en el Edge y sinceramente nadie lo quiere ese navegador. Pero bueno, el Windows 11 lo trae por defecto y medio como que es arisco para que se enlace con el Chrome y toda esa historia. Bueno, vamos a lo nuestro. Tengan en cuenta que si le agregan una etiqueta HTML, siempre esa va metida dentro de las comillas, porque el navegador es el que interpreta todo lo que está entre comillas y lo que está fuera de las comillas lo interpreta el programa de JavaScript. Por eso es que está dando error, porque para JavaScript, si yo lo pongo fuera de las comillas, JavaScript dice qué cosa es BR y ahí da el error. Pero si yo lo pongo dentro de las comillas, el navegador esto lo interpreta como HTML, entonces no hay ningún drama. Y ahí hace un salto de línea y lo muestra abajo. Bien. Bueno, ese era el ejercicio número 2, creo, ¿no? Sí. Dice el ejercicio número 3. Confeccionar un programa en JavaScript que defina e inicialice una variable de tipo cadena de carácter, donde almacenemos el nombre de un empleado, y en otra el tipo de variable entera, donde almacenemos el sueldo. Imprimir cada variable en una línea distinta en pantalla. Bueno, yo borro todo esto. Hago de cuenta que estoy haciendo... ¿no es cierto?, un HTML nuevo, como lo harían ustedes. Acá sería 3. Bueno, dentro del body, que hacíamos para escribir el código, escribíamos script, y dentro de script hago todo el código de JavaScript. Tengan en cuenta, voy a hacer siempre hincha un poquito con este tema, todo lo que se escribe dentro de script, de estas etiquetas de script, de apertura y de cierre, es JavaScript. No puede ir HTML aquí adentro. Uno pone algo de HTML y va a dar error, porque en esta parte el navegador solamente entiende, entre estas dos líneas, solamente entiende JavaScript. Bueno, entonces ponemos un comentario para poner el enunciado del problema. Entonces me dice: confeccionar un programa en JavaScript que defina e inicialice variable de cadena de caracteres, donde almacenemos el nombre de un empleado
y otra la variable de tipo entera, donde almacenemos el sueldo, ¿no? Imprimir cada variable en una línea diferente en pantalla. Bueno, eso es lo que nos pide, ¿no? Hay que tener en cuenta que una variable, ¿qué cosa es una variable? Una variable es un espacio de memoria en donde yo guardo un dato particular. Ese dato puede ser una cadena de texto, puede ser un número con coma, puede ser un número booleano, es decir, un verdadero o falso, etc. Es decir, una variable no es nada más ni nada menos que un espacio de memoria en el cual yo voy a almacenar un dato de una manera temporal o de una manera permanente, dependiendo de qué necesidad yo tenga, ¿no? Particularmente, generalmente son variables que guardan datos de maneras temporales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo declaro una variable? ¿Cómo yo defino estas famosas variables en JavaScript? La instrucción para definir una variable en JavaScript es la instrucción let, let y el nombre de la variable que yo quiera crear. Por ejemplo, nombre. Está let nombre. Entonces estoy diciendo que la variable nombre es un espacio de memoria que se va a llamar nombre, y allí adentro le voy a asignar algo que yo quiero que se guarde. Por ejemplo, Juan. Entonces, dentro de la variable llamada nombre, le guardé el valor Juan, ¿no? Que es un texto. ¿Está? Y dentro de una variable que se llama, por ejemplo, edad, guardé, por ejemplo, 17. ¿Está? Bueno, ahí me comí punto y coma. Recordemos que no es obligatorio, pero si pueden, recuerden ponérselo. Entonces acá lo que hago es defino una variable y dentro de esa variable le guardo el dato que quiero guardar. En este caso es una cadena de carácter que dice Juan. Acá definí una variable que se llama edad y dentro de esa variable guardé el dato 17. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a imprimir por pantalla esos datos, esas variables. Entonces, ¿cómo hago? Document.write y dentro de estos paréntesis pongo, por ejemplo, nombre y acá pongo write y dentro del paréntesis edad. Entonces yo lo que estoy haciendo allí, estoy imprimiendo lo que hay adentro de la variable nombre y quiero ver lo que hay dentro de la variable edad, ¿no? Si yo corro esto, me pone acá Juan 17, ¿no? Me muestra lo que hay acá, que es Juan, y me muestra acá lo que hay de edad, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, que entre estas dos impresiones haya un salto de línea, podría escribir document.write, una forma, ¿no? Por ejemplo, sería, entre comillas, un salto de línea, un break. Y fíjense que ya me aparece de esta manera, ¿no? Otra forma, esta sería una forma la más intuitiva, ¿no? Pero también podría hacerlo de esta manera. Escribo acá nombre, porque en realidad no me va a escribir nombre, sino lo que tiene en su interior. Si yo le pusiese dos comillas aquí, tengan en cuenta que ahí, ¿qué va a pasar? Me va a escribir nombre, no el nombre, que es lo que vale el nombre, ¿no? Porque lo interpreta como que quiere que se exprima lo que hay dentro de las comillas. Allí lo que interpreta JavaScript es que tienen que imprimir lo que hay dentro de su contenido. Ahora, como decía, si yo quiero imprimir un salto de línea sin escribir un document.write, puedo poner allí dentro un más y entre comillas el ver. Esa es otra forma que también me va a hacer un salto de línea sin necesidad de escribir otro document.write para escribir ese salto de línea peladito, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Concatenando sería el término correcto esta cadena de carácter para que salte de línea. Esa sería una forma, ¿no? Pero si para ustedes es complicado esto de momento, pueden simplemente escribir otro document.write
y dentro de allí, entre comillas, el salto de línea. Allí estaría afectado, ¿no es cierto?, el salto de línea que yo estoy buscando. Bárbaro. Ya aprendimos entonces que las variables se declaran con la instrucción, la palabra reservada, let. Vale la pena aclarar una cosa. Si vieron otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, no hacía falta poner esto, ¿no? Simplemente ponía nombre igual a algo y ya está. No, en JavaScript es necesario declarar que una palabra va a ser una variable, ¿no? Tengan en cuenta eso. También se puede utilizar otra palabra reservada que se llama var, pero de momento vamos a utilizar let. Ya vamos a ver que hay una diferencia entre ellas dos, pero la que de momento vamos a utilizar es esta let, que permite declarar que algo va a ser una variable propiamente dicho. Bueno, ahí simplemente aprendimos a utilizar una variable y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un recreito de unos 5 o 7 minutitos y a la vuelta completamos el ejercicio. Esto era simplemente para mostrarle cómo se declaraba una variable. Ya volvemos después del recreo y allí continuamos con el ejercicio. Ok, gente, retomamos entonces, el ejercicio que quedó planteado, que nos decía lo siguiente: confeccionar un programa en JavaScript que defina e inicialice una variable de cadena de carácter donde almacenemos el nombre de un empleado y en otra variable de tipo entera donde almacenemos el sueldo. Imprimir en cada variable una línea diferente de pantalla. Bueno, entonces primero que nada tenemos que definir una variable que almacene el nombre del empleado, por ejemplo Juan, y en otra almacenemos un tipo entero, almacenemos el sueldo, y bueno, por ejemplo, 150.000. Ahí tendríamos un sueldo, y en vez de edad, esto no sería edad, podemos cambiarlo, ponemos sueldo, ¿no? Y ahí tenemos, imprimimos el nombre y en esta medida llamamos a la variable sueldo. Entonces yo lo que quiero que se imprima es, ¿no es cierto?, el nombre y el sueldo. Fíjense un detalle, yo podría ver aparte, ¿no es cierto?, aquí donde estoy imprimiendo la información, aparte de imprimir el nombre, puedo decir, entre comillas, el nombre del empleado es los puntos y sumar lo que está dentro de la variable nombre. Fíjense que se concatena automáticamente, ¿no? Si el nombre del empleado es nombre, y aquí abajo podemos hacer lo mismo con el sueldo. Es decir, su sueldo es de, y podemos ponerle un simbolito de peso acá, y automáticamente vemos, ¿no es cierto?, que se concatena este texto. El efecto que produce el simbolito más en JavaScript es de concatenar, ¿no es cierto?, los valores. Yo me olvidé nuevamente el punto y coma. Vamos a poner un punto y coma acá. Vamos a ser prolijos a la hora de programar. Entonces, allí tendría, ¿no es cierto?, declaré la variable con el nombre. Aquí declaro el sueldo, la variable sueldo, y aquí imprimo un texto que dice el nombre del empleado es más lo que tiene la variable nombre, y hago un salto en línea y finalmente imprimo el sueldo es de, y le concateno, es decir, lo que vale la variable sueldo, y allí estaría completo el programa. ¿Está? Vale la pena aclarar una cosa. JavaScript es muy permisivo. JavaScript es muy permisivo a la hora de almacenar datos, al igual que pasaba con, por ejemplo, Python, ¿no? Hay otros lenguajes que son fuertemente tipados, como por ejemplo C, Java, etcétera, ¿no?
Y JavaScript es débilmente tipado, como también pasa con Python, ¿no? Es débilmente tipado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo declaro una variable, yo le puedo meter cualquier cosa dentro de la variable y no se va a quejar el programa. Puedo guardar números, puedo guardar letras, puedo guardar otros conjuntos, arreglos de letras, arreglos de números, etc. No va a haber ningún problema. Porque el programa en sí, el tipo de programación en sí en JavaScript es débilmente tipado. En otros lenguajes como C, Java, etc., uno tiene que decir, acá yo guardo un entero, acá yo guardo una variable, acá yo guardo un arreglo. Es decir, uno tiene que declarar previamente qué es lo que va a guardar. Eso no sucede en JavaScript, como pasaba en Python, la misma historia. Si no hace falta estar declarándolo, simplemente con que declare que va a ser una variable, lo que guarde yo allí dentro de la variable es problema mío. Muchas veces eso puede acarrear problemas. Si se fijan, si yo posiciono el cursor arriba de la variable sueldo, me dice que la variable sueldo, let sueldo .number, es decir, es un tipo de número. Si yo posiciono el cursor arriba de la variable nombre, fíjense que dice let nombre es de tipo string. Automáticamente JavaScript lo que hizo fue detectó el tipo de datos que yo guardé dentro de la variable y, ¿no es cierto?, le dio un estilo, le dio, ¿no es cierto?, un tipo de variable. Es decir, esta es de tipo string y esta es de tipo number, ¿no? Lo detecta automáticamente. Si nosotros queremos sí o sí asegurarnos de que lo que se va a guardar es un número, por ejemplo, se puede, ¿no es cierto?, ya vamos a ver, asignarle una forma previa a la variable para que se guarde el número solamente, y que lo que esté allí dentro sea un número. O igual, si yo quiero que solamente sea un texto, también se lo puedo declarar. Eso lo vamos a ver dentro de unos momentos, pero simplemente les quiero mostrar de que no hace falta que uno declare el tipo de datos que va a guardar dentro de la variable. Eso se asigna automáticamente. Por lo menos en JavaScript es así. Ok, allí tendríamos entonces hecho el ejercicio número 3 que nos pedía que guardásemos esa información y que simplemente lo mostrásemos por pantalla, ¿no? Cuando yo guardo un valor dentro de una variable, lo que se dice es estoy asignando, ¿no es cierto?, ese valor a la variable, ¿verdad? Puede que muchas veces yo no le asigne nada inicialmente, simplemente declare la variable vacía, por ejemplo así, allí declaré una variable vacía y si se fijan acá en el texto aparece undefined, quiere decir que no está definida. Entonces luego más adelante escribo simplemente nombre igual a Juan. ¿Ven? Y allí, como ven, ya no me hizo falta ponerle la palabra reservada let porque ya la creé a la variable arriba, ¿no? Y allí ya sí le asigné un valor. Es decir, puedo crear la variable y asignarle directamente el nombre, o puedo crear la variable y luego más adelante asignarle el dato que yo le quiera guardar. No hay problema cómo yo lo vaya haciendo, ¿sí? Lo puedo hacer de estas dos maneras. Aquí abajo lo asigné todo de una, y acá arriba primero creé la variable y luego recién le asigné el tipo de dato que quería que se guarde adentro de la variable nombre. ¿Ah? Bien, ese sería el ejercicio 3. Ya sabemos crear variables, ya sabemos guardar nombres adentro de la variable, ya sabemos mostrarlo. Para mostrar una variable se utiliza, ¿no es cierto?, el comando document.write. Vamos al ejercicio 4. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero ingresar una información, ¿no? ¿Cómo crearía, por ejemplo, lo que en Python se conoce como el input? ¿Cómo ingreso información? Si con el document.write yo muestro cómo ingreso, capturo desde afuera, ¿no? Entonces, borro todo esto porque ya está, ¿no? Así sería el ejercicio número 3. Supónganse que yo ahora quiero guardar dentro de una variable el nombre que el usuario ingrese por teclado. Entonces, para eso voy a utilizar una nueva instrucción que se llama console o console. Entonces digo console, ¿no es cierto?, punto
Para nuestra versión de cosas no me va a servir. Vamos a utilizar el prompt mejor. Perdón. Vamos a utilizar esta mejor nosotros. Pues ya vamos a tener, más adelante vamos a ver con el console. Primero vamos a aprender a utilizar esto. Vamos a utilizar el prompt. Esta instrucción me permite ingresar la información, ¿no es cierto? Prompt, punto. Y allí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Es vamos a asignarle un valor, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos que guardar variables. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede todo más claro. El ejercicio 4 dice: confeccionar un programa que permite cargar el nombre de un usuario y su email por teclado. Confeccionar un informe y vamos a copiar eso. Profesor, ¿hago una consulta? Sí, decime. La variable para declararla, ¿tiene que ser dentro de lo que es el script o también lo puedo poner en el body, abajo del body? No. Siempre tenés que abrir, de momento abrir y cerrar script, y todo el mundo de JavaScript va a ocurrir acá adentro. ¿Entendés? Perfecto, todo de JavaScript en el script. Sí. Perfecto. Más adelante vamos a ver que vos podés abrir varias veces etiquetas de script dentro del HTML, que eso no se debe hacer, pero bueno, que lo podés hacer, ¿no? Y es como que se desparrama el JavaScript por todos lados. Pero de momento hacelo allí adentro, es decir, no salgas de allí. Porque no estamos interactuando con el HTML todavía realmente, simplemente estamos como aprendiendo a utilizar los comandos nada más. Pero para asegurarte el partido que no haya error por otro lado, hacelo dentro de las etiquetas de JavaScript y listo. Perfecto, gracias. No, de nada. Gracias a vos por preguntar. Entonces aquí tengo el ejercicio, ¿no? Dentro de los scripts voy a escribir, ¿no es cierto? Allí me dice confeccionar un programa que permite cargar el nombre de un usuario y por teclado, ¿no? Y su, ¿qué más pedía? Y su email por teclado. Mostrar posteriormente los datos en la página HTML. Bien, entonces yo creé allí, ¿no es cierto? No creé nada todavía. Creé los scripts y ahora sí vamos a cargar el nombre, ¿no? Creamos la variable let nombre, que es en donde vamos a guardar el nombre que el usuario va a cargar por teclado. ¿Y cómo yo cargo un dato por teclado? Entonces creo la variable y luego, ¿no es cierto?, voy a escribir la instrucción prompt, que es la que le decía. Entre paréntesis, formulo una pregunta. Ingrese su nombre. Cierro con un punto y coma, acá afuera, para que quede más prolijo mi código. No hace falta, pero le da un toque, digamos, más prolijidad. Entonces lo que hago es creo la variable nombre y a través de esta instrucción nueva que conozco ahora, que se llama prompt, lo que voy a hacer es voy a ingresar un dato por teclado, ¿tá? Y luego puedo imprimirla. ¿Cómo la imprimo? Digo, ¿no es cierto?, con document.write y entre paréntesis pongo el nombre ingresado es 2 puntos y le podemos aquí directamente concatenar la variable nombre. ¿Ah? Y acá, bueno, en la pantalla me va mostrando null porque no hay nada todavía cargado, pero ya lo cargamos, a esto lo corremos, y fíjense que cuando lo vuelvo a correr al programa, me dice ingrese su nombre y me aparece una ventanita. Allí pongo nombre, ¿cierto? Sergio. Aceptar. El nombre ingresado es Sergio. ¿Ah? Si quiero correrlo nuevamente al programa, refresco y allí me pone, por ejemplo, María. Aceptar. El nombre ingresado es María. ¿Ah? Inicialmente el goLee cuando va corriendo, por supuesto, muestra null porque no tiene nada cargado, pero si yo lo quiero ver corriendo, lo refresco a la página y ahí funciona el prompt, ¿cierto?
El prompt es esta ventanita que nos permite ingresar información a través del teclado al navegador, ¿no? Entonces ingrese su nombre, que sé yo, Enter, y me dice el nombre ingresado es nombre. Nos pedía, yo acá ingresé nombre para mostrarles cómo se ingresa nada más, pero creo que pedía otras cosas más. A ver qué era que pedía. Nombre de usuario y su email, ¿no? Entonces, ya que estamos acá, creamos email, let email igual a prompt ingrese su email, puntos, y el nombre ingresado es .write su email es, vamos a ponerlo así para que es más prolijo, y acá le sumamos la variable email. Yo lo que voy a hacer, le voy a agregar un documento más con un BR para que no me quede tan pegado. Pero eso es opcional, ¿no? Bueno, acá refresco, ingrese su nombre, Sergio, ingrese su email, y ahí me aparecen los datos, ¿no? El nombre ingresado es Sergio y el email es este que está aquí. ¿Está? Entonces, esa es la manera con la cual el comando prompt me permite a mí, ¿no es cierto?, ingresar información. Bien, consultas hasta aquí, está todo bien. Vamos. Ok, excelente. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Borro todo esto. Fíjense que yo simplemente, como no estoy guardando los problemas, yo borro lo de adentro del script y ustedes después le van cambiando, ¿no?, el número, todo lo demás, ¿no? Pero en teoría tendrían que hacer todo este andamiaje, digamos, todo este esqueleto para cada problema, ¿no? Para que sea cada problema un problema de script individual, ¿no? Vale la pena aclarar una cosa, que supónganse que yo estoy trabajando acá, una cosa que estoy obviando es que, cierro acá esto, una cosa que estoy obviando es que no estoy viendo la consola de desarrollo, pero lo ideal es que siempre tengan abierta la consola de desarrollo para que se vean los errores, ¿no? Acá, por ejemplo, en Opera, ¿no es cierto?, acá con la O y desarrollo, o Control Shift I me muestra la consola de desarrollo. Supónganse que yo pongo acá document.write y ponga, ¿no es cierto?, hola mundo, y allí, ¿no es cierto?, me olvide una comilla, no me va a salir nada acá porque me comí, está errado, pero acá me está avisando el error, ¿no es cierto?, en la línea, ¿no es cierto?, número 13, que efectivamente ahí faltó una comilla, ¿no? Ahí le pongo la comilla, se soluciona y se ve el resultado. Pueden trabajar, lo ideal es, ahora todavía estamos haciendo cosas simples, pero lo ideal es que si estamos trabajando con JavaScript, siempre tengamos abierta la consola para ir viendo que esté todo funcionando, todo ok, ¿no?
porque es aquí donde vamos a ver si algún error suscita, ¿no? Si aparece algún error, aquí es donde lo vamos a ver. En la pantalla de HTML no se va a ver nunca nada. De hecho, no nos va a avisar nada por aquí. Solamente nos va a avisar acá por consola, ¿no? Bien, eso valía la pena recalcar para continuar. Pero en mi caso particular, como estos ejercicios son relativamente simples todavía, yo no la estoy utilizando a menos que no aparezca nada y sepa que hay algún error, porque si no, me queda muy chico el espacio para ver las dos cosas juntas, ¿no? Generalmente, si estoy trabajando en un código y no tengo que estar explicando ni nada, lo que sí, esto está en diferentes pantallas, entonces es más cómodo trabajar para ver los errores, pero así compartiendo una sola pantalla se complica un poquito. Bueno, el ejercicio, ¿cuál era el que quedaba? El 5, realizar la carga del lado de un cuadrado, mostrar por pantalla el perímetro del mismo y su superficie. Ya empezamos un poquito con los ejercicios en sí algorítmicos, ¿no? Vamos a practicar un poquito de eso. Entonces, aquí adentro ponemos el ejercicio que dice realizar la carga del lado de un cuadrado, mostrar por pantalla el perímetro del mismo y su superficie, ¿no? Eso es lo que me pide. Mostrar el perímetro y la superficie de un cuadrado. El perímetro de un cuadrado es súper fácil, es lado por lado, más lado, más lado, más lado, o sea, lado por 4. Y la superficie es lado por lado, o sea, lado al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que primero que vamos a hacer es, vamos a ingresar en una variable el valor del lado del cuadrado. Entonces, llamamos lado cuadrado. Pueden utilizar para crear el nombre de la variable un nombre que sea alegórico a lo que están guardando, particularmente si quieren utilizar esta nomenclatura que se llama tipo camello, que es cada vez que concateno dos palabras le pongo la primera con mayúscula, ¿no? Lado podría ser lado cuadrado o lado del cuadrado, ¿ven? Podría ser esta la variable, como a ustedes les guste, o simplemente lado, ¿no? Lo ideal es que sea lo más explícita posible la variable y que no sea tan larga también, ¿no? Y lo otro importante, las variables nunca se nombran con números, siempre tiene que ser con letras, ¿no? Se le puede poner un número al final, por ejemplo, lado al cuadrado 1, lado al cuadrado 2, eso sí, pero no puede empezar con número una variable y tampoco se pueden llamar como una palabra reservada. Por ejemplo, let, write, document, es decir, esas son palabras reservadas del lenguaje, no se pueden utilizar. Generalmente nosotros no vamos a tener problema ninguno porque las variables las vamos a nombrar todas en castellano, entonces ahí no pasa nada. No utilicen ñ ni acentos, eso sí vale la pena también aclarar. Ni simbolitos raros, diéresis o cosas así. Bueno, entonces acá tenemos el lado del cuadrado igual a from. Y allí, ¿no es cierto?, podemos decir ingrese el valor del lado del cuadrado. Bueno, entonces, fíjense un detalle, algo importante que quería hacerle notar. Aquí yo, punto y coma amigo, para que quede todo bien. No hace falta, pero bueno, queda prolijo. Lo que les quería mostrar era lo siguiente. Aquí cuando yo estoy guardando el lado del cuadrado, fíjense que me dice que el lado del cuadrado es de tipo string. Por defecto, cuando captura un dato, cuando JavaScript captura un dato por teclado, todo lo que guarda en la variable siempre lo considera de tipo carácter, es decir, como texto, no como número. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, luego de guardar esa información dentro de la variable, convertir esa variable, ¿no es cierto?, al tipo numérico, porque aquí vamos a hacer un cálculo numérico. Podemos hacer eso de dos maneras. Una es, primero que nada, capturar el valor, así como lo hicimos acá, y luego abajo decir lado
del cuadrado es igual a parse int. Ahí lo que le estoy diciendo es que convierta a un valor entero el valor que está dentro de la variable lado cuadrado. ¿Tá? También podría haber dicho parse float, que significa convertir a un número real o flotante. Podemos hacerlo de dos maneras. De inicio vamos a trabajar con int, que es lo más sencillo. Entonces, yo lo que hice acá, en primera instancia, guardé lo que el usuario ingresó por teclado dentro de la variable lado del cuadrado. Fíjense que me dice que de tipo string, de cadena de carácter. Y ahora acá abajo la convertí a valor entero. Si ahora posiciono acá, ¿no es cierto?, esta variable se va a guardar aquí adentro de manera, ¿no es cierto?, de entero. Ya no va a ser, ¿no es cierto?, un texto. Bueno, ahí lo que hice la convertí a número. Punto y coma. Ahora lo que voy a hacer es... Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No escuché porque justo Decime. se me cortó el audio lo que significaba parsein. Eso, bueno, vuelvo a repetir. Cuando nosotros guardamos por teclado un valor dentro de una variable, acá con la instrucción prom, ¿entendés? Prom lo que va a hacer es va a salir un cartelito y te va a pedir que ingrese un valor, ¿no es cierto? Este valor que vos escribas por teclado lo vas a guardar acá en esta variable que se llama lado cuadrado. Pero ¿qué pasa? Si vos te fijas, acá me dice string. ¿Por qué? Porque por defecto prom todo lo que guarda por teclado lo considera como un texto, no como un número. ¿Entendés? Y en computación está bien separado lo que es un texto y de lo que es un número. El texto es todo lo que vos ves gráficamente y el número es todo lo que vos podés utilizar para hacer cálculos. ¿Entendés? Entonces, si yo guardo el número 3 como un texto, como el símbolo del 3, no como el número 3, entonces no me sirve para hacer el cálculo. Entonces, con esa instrucción que puse acá, que se llama parseInt, convierto ese texto que se ingresó por teclado en un número y ya deja de ser un símbolo simplemente, o un texto. Para eso sirve. Ahora, si yo le meto una letra acá, un nombre, Juan, y acá estaba esperando un número, me va a dar error esto, ¿no? O sea, esto lo que convierte es cuando yo meto un símbolo que sea un 3, lo va a convertir al 3, propiamente dicho. Sirve para convertir, repito, para pasar lo que yo ingresé acá como texto a valor numérico. Entonces, ahora ya ingresé el valor del cuadrado, el lado del cuadrado ya sé cuánto vale, y puedo decir que let perímetro es igual a qué cosa, a lado del cuadrado por 4. El asterisco es para hacer el por. Entonces digo que el perímetro es el lado del cuadrado por 4. Y digo que let superficie es igual a lado del cuadrado por lado del cuadrado por sí mismo. Entonces ahí tendría, ¿no es cierto?, la superficie y el perímetro. Si yo no hubiese hecho esto del parseInt, ¿qué pasa? Me va a dar error esto, porque no puedo multiplicar el símbolo 3 por 4, ni una letra que parezca un 3 por un 4, ni puedo multiplicar una letra por sí mismo, porque son letras, son caracteres, ¿no? Símbolos nada más. De esta manera yo le aseguro a la máquina que lo que allí adentro hay es un número, un valor numérico. Eso quiero que tengan en cuenta. Ahora lo que vamos a hacer finalmente es mostrar, ¿no es cierto? Como lo mostramos con document .write y allí imprimimos, ¿no es cierto?, el valor del perímetro, es 2 puntos, ponemos acá más perímetro. Hago un salto de línea para que no quede todo pegado.
y digo en otro mensaje el valor de la superficie, y acá y ahí estaría. Fíjense que acá en la página que me va mostrando todo automáticamente el OLIP, me sale none. Eso significa que no hay ningún valor asignado todavía en las variables. Así que no se preocupen. Ahora, para poder ver que esto esté corriendo, refrescamos la página. Y ahí me pide, ingrese el valor del lado del cuadrado. Por ejemplo, el 3. Me dice que el valor del perímetro es 12, porque claro, 3 metros por 4, 4 por 3, 12, y el valor de la superficie es 9. 3 por 3, 9, 9 centímetros cuadrados, 9 metros cuadrados. Allí tendríamos, ¿cierto?, los valores. Puedo refrescar esto, y si le meto, por ejemplo, 5, el valor del perímetro es 20, o sea, si tengo un cuadrado sería 5 más 5 más 5 más 5, 20 metros, ¿no es cierto?, de perímetro. Y la superficie sería, base por altura sería 5 por 5, me da 25 metros cuadrados. Entonces esto estaba funcionando ok. Consultas hasta acá, gente. En el caso particular que yo hubiese necesitado trabajar con números decimales, no me sirve el parseInt, porque el parseInt me sirve justamente para transformar lo que yo ingrese por teclado a un número entero, por eso es int de entero. Entonces, para ese caso se usa, ¿no es cierto?, la instrucción, voy a borrar acá esto, que es parse float, y allí le pongo la variable que quiero transformarla en valor real o de número flotante, lado del cuadrado. Entonces esa variable es mucho más completa, ¿no? Porque allí yo puedo actualizar esto y puedo escribir 4.5, enter, y fíjense que me da, ¿no es cierto?, ya en valor con coma, ¿no?, en punto flotante, valor real ya, no necesariamente va a ser entero, ¿no? Esa es la diferencia de trabajar con este valor, con el parse float, cuando yo quiero trabajar con valores flotantes, que cuando quiero trabajar con valores enteros. Al principio le puse valor entero porque creo que el problema lo decía, no, como valor entero, pero lo ideal sería para cálculos así matemáticos y utilizar float. Ahora bien, ¿por qué no le metemos float a todo? Y no, porque float utiliza el doble de memoria que lo que utiliza el int, ¿no? Y si no es necesario desperdiciar memoria, si no, no voy a guardar valores flotantes, ¿no? Por eso que existe un tipo y el otro. Ok. Profe, Sí, le hago una consulta. decime. ¿No hay manera de hacer una carga de datos directamente que tome números? Vos decís para no hacer todo este viaje que estoy haciendo acá. Claro, pero sin tener necesidad de tener que pasarlo a float o a int. Sí, totalmente, se puede hacer eso. Yo simplemente lo estoy haciendo así pasito por paso porque es como que varios compañeros todavía es la primera vez que están programando. Pero sí se puede hacer directamente. Por ejemplo, uno cuando ya se pone canchero, ya no va a cargar así lado del cuadrado, prom, lo que va a hacer es lo siguiente. Pone acá lo siguiente, hace así. Let, creo la variable, lado del cuadrado, igual, y allí de una, ya le digo, ¿no es cierto?, parseInt o parse float, vamos a darle, y adentro del parse float pongo, ¿no es cierto?, el prompt, y pregunto, ingrese el lado del cuadrado, ¿está? Entonces yo puedo hacerlo de una, sí, de manera directa. Ok, de esa manera es como abreviar los pasos que estamos haciendo, por así decirlo. Sí, esta forma, a ver, lo voy a escribir por lo que esté formado.
Esta forma es como más resumida, digamos. Pero es como que si yo te muestro de una así, vos recién estás aprendiendo, es como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Pero en realidad, si lo querés hacer así, lo podés hacer también y te va a funcionar. Es decir, ven, acá por ejemplo sería 4.5 y también funciona. Es lo mismo. Buenísimo, gracias. No, de nada. Ustedes, gente, si lo quieren hacer así de una, lo pueden hacer todo de una, o lo pueden hacer paso por paso. Incluso el break este que yo le meto acá, también se lo podría sumar acá, ¿ven? En vez de ponerlo abajo con otro console, puedo ponerlo ahí arriba, así. Ahí me comí una comilla. Y ahí me evito de escribir esto, ¿no? También lo puedo hacer y es exactamente lo mismo. ¿Ven? O sea, este break también se lo puedo poner al final, ¿no? Así. Uno ya cuando va agarrando cancha, ya se va a ir dando cuenta que puede escribir menos código. Y justamente JavaScript es como el rey, por así decirlo, de la vagancia. Por eso es que hay muchos programadores que no les gusta este lenguaje. Porque como ven, uno si quiere le pone el punto y coma, si no quiere no se lo pone, si quiere lo pone arriba, lo mezcla con lo otro, le saca, lo agrega. Es como que es muy permisivo. Así también a veces se arma cada lío que no se puede salir, no se puede resolver. Pero es muy permisivo el lenguaje, es decir, facilita mucho la hora de escribir código de una manera muy rápida. Eso es lo que tiene JavaScript, una de las características del lenguaje. Es un pro y un contra, es decir, facilita la hora de escribir el código, pero también se pone engorroso la hora de corregirlo y puede llegar a dar a lo mejor algún valor medio raro si es que uno se olvidó algo particular de aclarar en el transcurso de la codificación. Esos detallecitos importantes tiene JavaScript. En un momento fue muy odiado por eso, porque hacía cualquier cosa el lenguaje solito. Hoy por hoy es muy seguro, ya tiene las últimas versiones, es un lenguaje que realmente se usa para servidores, para programas muy importantes hoy en día. Muchos programas de la red están escritos en JavaScript, así que no hay problema ya hoy por hoy. Hasta aplicaciones bancarias están escritas en JavaScript, o sea, hoy por hoy es un lenguaje muy seguro. Pero al principio era como que tenía un poquito de dolor de cabeza y muchos no lo querían estudiar por eso. Bueno, convengamos que nosotros continuamos. El ejercicio 5 ya está. Vamos a nuestro ejercicio número 6. Dice el ejercicio 6. Escribir un programa en el cual se ingrese 4 números, calcular e informar la suma de los dos primeros y el producto y el tercero y el producto del tercero y el cuarto. Borro todo esto. Escribir un programa en el cual se ingresan 4 números. Calcular e informar la suma de los dos primeros y el producto del tercero y el cuarto. Gente, les voy a dejar unos minutitos para que lo hagan ustedes. Es muy sencillo. Tienen que ingresar 4 variables, 4 números y hacer un cálculo con los dos primeros y después con los otros dos. A ver cómo lo resuelven ustedes y después los vemos.
¿Alguien lo pudo terminar? Ok. Bueno, yo lo estoy haciendo acá. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar, ¿no es cierto?, todas las variables, primero, segundo, tercero y cuarto. 4 números tenemos que ingresar, ¿no? Carlos, ¿lo tenés vos? Bien, vamos a compartir tu pantalla para ver cómo lo hiciste. Voy a compartir yo un ratito. Ahí está. Bien. Ahí estamos viendo. Bueno, entonces en primera instancia que hiciste, no sé si tenés micrófono, puedes explicarlo, si no directamente. Sí, ¿se escucha? Entonces, sí, se escucha. Ahí tenés, cargaste por el PROM los primeros números, ¿no es cierto? Sí, hice, bueno, creé las variables para cada uno de los valores a ingresar. Después pasé cada uno de esos valores a valor numérico. Hice después la variable suma para que sume los 2 primeros números ingresados y la variable producto para que multiplique el tercer y cuarto valor ingresado. Y después simplemente, bueno, imprimí un texto concatenado a la suma y otro texto concatenado al producto. Ok, excelente. A ver, correlo a ver cómo se ve. ¿Se llega a ver ahí? Sí, ahí se ve. Pongo 2, 3, 4, 5. Bien, la suma de el primero y el 2, 3 te da 5, bárbaro, y el producto del tercero y el cuarto sería 4 por 5, 20, excelente. Sí, está funcionando todo ok, de 10 entonces. Bueno, muchas gracias Carlos por compartirlo. No. Ok, gente, ¿entendieron entonces cómo se hizo el ejercicio? Vamos a hacer entonces el 6, ya lo hicimos. Vamos a hacer el 7, realizar un programa que lea 4 valores numéricos, informar su suma y su producto. Este es muy parecido al anterior, así que les doy unos minutitos a ver si lo pueden terminar. Bueno, gente, ¿alguien lo terminó? ¿Alguien lo pudo hacer? Si no lo pudieron terminar, bueno, así es como yo lo estoy haciendo. Creo la variable número 1, ingreso los valores, la número 2, la número 3 y la número 4, ¿no es cierto? Particularmente yo los parseo, es decir, los convierto a numérico de una, ya así, pero ustedes lo pueden hacer por separado, así como hizo el compañero anteriormente. Queda más prolijo también, ¿no? Pero lo hago así de una, porque después el día de mañana es como que lo vamos a trabajar de esa manera casi siempre. Bueno, luego de cargar por teclado los 4 números, lo que hago es creo una variable que se llame suma, que se le asigna, ¿no es cierto?, la suma de todas esas variables que se cargaron, ¿no? Va a sumar número 1, 2, 3, 4. Creo una variable producto, que le asigno el producto de los 4 números entre sí. ¿Está?
Son 4 números, me voy a informar su suma y su producto. A posteriori, lo que hago es lo siguiente. Imprimo la suma de los números ingresados es, y pongo allí la variable suma. Imprimo un espacio, un salto de línea, y luego digo el producto de los números ingresados es, y la variable producto. ¿Está? Esto yo lo hago en una sola línea. Recuerden que también se puede hacer en varios document write, ¿no es cierto? Pero esta es como una forma mucho más práctica de ahorrar código, ¿no es cierto? De economizar un poquito de código. Se puede economizar código siempre y cuando quede legible y entendible lo que uno va haciendo. JavaScript literalmente se podría escribir todo en una sola línea, gracias a los puntos y comas, ¿no? Pero la idea es que uno sea lo más prolijo posible. Tampoco uno tiene que exagerar de ser todo muy puntilloso, porque recuerden que el día de mañana van a ser miles de líneas y no van a poder estar escribiendo todo por separado, o sea. Pero bueno, de a poquito uno como que le va agarrando la mano a todo esto. Vamos a correr este programa a ver si funciona. Así como está, en teoría estaría todo ok. Refrescamos, me pide ingrese el primer número, por ejemplo el 1, el 2, 3, el 4, le doy a aceptar y ahí ya me tendría que dar la suma y el producto de los 4 números. A ver, la suma de los 4 números ingresados es 10, a ver si es cierto. 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, efectivamente, está bien. Y luego sería el suma de producto ingresado es 20, el producto de los 4 números es 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 3, qué sé yo. La suma, ya está a altura mi calculadora no funciona. En teoría está bien también esto, 6 por 4, 24. ¿Está? Bueno, gente, ha sido todo esto por hoy. Ha sido heavy para algunos, supongo, porque es la primera vez que ven todo esto. No es complicado, es de a poquito, uno le va agarrando la mano. Les pido, por favor, inténtenlo hacer de nuevo si es que les costó mucho esto, porque se va a ir como complicando un poquito las cosas. Practiquen un poquito y mañana las dudas que les lleguen a surgir me las vuelven a consultar. Así ya de una arrancamos con las dudas y vamos para adelante, porque vienen los condicionales y todo, ¿no? Ahora simplemente trabajamos con las variables y hacemos algunos calculitos nada más con él. Pero ya mañana vemos si trabajamos con los condicionales y toda esta historia. Así que muchas gracias a todos por participar en la clase de hoy y nos encontramos mañana nuevamente. Así que tengan una excelente noche, nos vemos mañana nuevamente.